Hey bro, ¿cuánto te costó tu toldo? $60 nomás. Wow, qué barato. ¿Y dónde lo compraste? Yo lo hice. No, ¿y me puedes explicar cómo hacerme uno? Sí, me termino mi mate y te explico. Ah, ok. Pido. Bienvenidos a un nuevo video de Sin Rutina ni Destino. Mucha gente que nos hemos encontrado en el camino o gente por las redes sociales o en YouTube nos ha preguntado cómo construimos nuestro toldo o cuánto nos costó nuestro toldo, y en este video les vamos a explicar paso a paso cómo lo construimos y cuánto nos costó. Abrirlo es menos de un minuto, así que les voy a mostrar cómo funciona. Tiene unos velcros que ata el toldo. Sacamos los 3 velcros y ahí ya está el toldo listo para ser abierto. Lo vamos jalando para atrás. Sacamos los brazos de los costados. Seguimos hacia atrás. Y ahora acá bajamos las patas. Las patas son extensibles también, pero a mí me gusta dejarlos ya a la altura que uso, porque caben bien abiertas, así que no hay problema. Y ahora agarramos los brazos extensibles estos, que se apretan. Lo ponemos acá en un agujero que le hicimos. Jalamos el toldo para afuera con fuerza y apretamos. Eso va a mantener la firmeza del toldo para que no se mueva. Y de este lado lo mismo, agarramos el brazo, jalamos el toldo hacia atrás y apretamos. Bueno, como ven, el toldo ya está puesto y es súper firme el toldo, no se mueve para nada. Y ahora les voy a enseñar cuáles son las claves para que este toldo quede igualito al nuestro. Primero, lo que vamos a necesitar son 2 perfiles de aluminio del largo del toldo. Este toldo tiene 2,40 metros de largo y lo vamos a fijar a la estructura que tengamos en el techo. Lo pueden fijar en cualquier lado. Importante que sea de aluminio para que sea más liviano. Uno de los perfiles va anclado en la camioneta y el otro va anclado aquí en la lona, que es este. Son 2 perfiles exactamente iguales. Después vamos a necesitar 4 brazos extensibles. Estos brazos extensibles son los que usan los pintores para extender sus rodillos o sus brochas. Estos brazos son de 1,20 metros y después los extiendes hasta 2, se pueden extender hasta 2 metros. Lo que hace este brazo es que tensamos el toldo y lo apretamos y ya queda tenso sin necesidad de atarlo. Vamos a necesitar 4 brazos extensibles. Esta ménsula plegable es de lo más importante del toldo. ¿Por qué? Porque tenía el problema de que si hacía el toldo, esta pata se me iba a mover así para todos lados. Esta ménsula se la vamos a anclar en las 2 puntas del aluminio de afuera del perfil de aluminio. La fijamos con tornillos al perfil de aluminio y ya tenemos que nuestra pata quede quieta y no se abra ni se cierre. A la ménsula le agarramos un brazo extensible. Yo lo agarré con estas U con tuerca de este lado, no sé cómo se llaman, y la trabé y esto no se mueve para nada. Otra cosa que vamos a necesitar es esta solera de aluminio. Con esta solera apretamos la lona entre el perfil y la solera, queda la lona, y ahí hacemos los agujeros y ponemos los remaches. La lona, pueden usar cualquier tipo de lona. Yo elegí esta que es como de plástico porque es liviana y lo que queremos es que el toldo sea liviano para la hora de abrirlo y todo. Así que la lona, yo compré esta que era la más barata en Amazon y estaba a 100 pesos y me ajustaba casi el tamaño que yo necesitaba para nuestro toldo. Para empezar la construcción paso por paso, lo primero que tenemos que hacer es agujerear este brazo extensible, agujerearlo ahí en la punta del brazo para ponerle luego un eje que baje de punta a punta y este brazo se abre y se cierra. Después, una vez que ya tengamos los 2 extremos con los brazos extensibles puestos, venimos y ponemos la estructura del toldo, la anclamos a la camioneta. Una vez que está anclada la estructura a la camioneta, lo que vamos a hacer, vamos a presentar la lona y con unas prensas agarramos el perfil, la lona y la solera que hay arriba. La tenemos toda presentada a lo largo
Y vamos a empezar a hacer agujeros con un taladro y ir poniendo remaches. Agujero, remache, agujero, remache. Y tenemos ya toda la lona puesta de este lado. El remache tiene que abarcar la solera, la lona y el perfil. Una vez que tenemos todo este lado, el perfil, la solera y la lona puesta remachada, nos vamos a ir hacia este lado. Yo puse una mesa de trabajo aquí para hacerlo, puse el perfil aquí y hice lo mismo. Presentamos la lona al perfil, ponemos la solera arriba, ponemos prensas, agujero y remache. Y después, algo muy importante es este agujero. Este agujero es muy importante porque aquí es donde vamos a meter el brazo extensible, jalamos hacia afuera el toldo y ahí cerramos el brazo y el brazo queda trabado dentro de ese agujero. ¿Qué materiales usamos y cuánto ha costado cada uno? Ahorita les decimos. Brazos extensibles usamos 4, nos costaron 60 pesos cada uno, así que serían 240 pesos de brazos extensibles. Ménsulas usamos 2 y vienen por juegos, o sea, un solo juego me ha costado 160 pesos y esto es muy importante. La lona nos costó 100 pesos solo en Amazon. Los perfiles de aluminio usamos 2, nos costaron 200 pesos cada uno, así que son 400 pesos en los 2 perfiles de aluminio. La solera o planchuela, como le llamen, nos ha costado las 2 150 pesos. Estas fijaciones necesitamos 4 y vamos a necesitar 2 tornillos de estos con 2 tuercas, más los tornillos que usé para anclar la estructura a la camioneta, más los remaches, nos gastamos un total de 150 pesos más. O sea que este magnífico y rígido toldo nos costó 1.200 pesos mexicanos, equivalentes a 60 dólares. Hay que tener paciencia y lo hicimos solo en 4 horas entre 2 personas. Así que es muy fácil. Por lo que ven es un toldo súper rígido, resiste al viento. Entre vientos de menos de 20 kilómetros resiste bien, pero en el caso que haya vientos de más de 20 kilómetros por hora, yo aconsejo atarlo. Para atarlo tengo guardada acá una cuerda, le hicimos un nudo, ya está. A cualquier piedra, una piedra de 5 o 10 kilos, una piedra grande, no importa la que encuentren, la soga a la piedra y atamos. Y ahora el toldo, si lo quieren levantar, va a costar. Lo recomiendo muchísimo, súper barato, lo pueden hacer más caro con materiales de mejor calidad, pero si no quieren gastar tanto, 60 dólares nomás, se hacen uno como este y tienen toldo para toda la vida. Y bueno gente, esto ha sido todo por este video, esperemos que les haya servido este tutorial. Cualquier cosa nos dejan en los comentarios si tienen alguna duda, nosotros respondemos siempre a todos los comentarios. Dejen sus likes y suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando.